Ellas es una normativa que firmó el ministro de Economía, Luis Caputo, en el cual se suprimen las restricciones para que limitaban la expansión de las hectáreas que se podían producir yerba mate. Es una reglamentación que estaba vigente, en el cual es como que a una empresa de automóviles le digan, bueno, puedes producir 500 autos nada más, no puedes producir más. Es una limitación que estaban teniendo las empresas yerbateras, las principales están obviamente en Corrientes y Misiones, con lo cual eran muy críticas estas empresas respecto a esta normativa vigente. Bueno, se derogó. Y ahora estas empresas van a poder ampliar las extensiones de terreno que producen ¿Con quién hablamos? Estamos en contacto con el ministro Claudio Anselmo, el ministro de Producción de la provincia de Corrientes, a quien le vamos a preguntar, buenos días, ministro, antes que nada, y ¿qué significa, qué impacto puede tener para los productores yerbateros esta normativa del Ministerio de Economía de la Nación? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ministro. Bien. A ver, esta decisión del Ministerio de derogar la resolución 152 del 2021 que en ese momento el Ministerio de Agricultura de la Nación de alguna manera había avalado la decisión tomada por el INIM hace 4 años atrás, realmente era esperada hace tiempo, ya que fue un tema muy discutido. Recordarán ustedes que la provincia de Corrientes desde el inicio presentamos nuestra oposición a esa decisión, que fue tomada de manera en consulta y apresurada y aplicando límites sin demasiado fundamento, y que además perjudicaban claramente las posibilidades de desarrollo de la economía yerbatera de Corrientes, con un criterio que se basaba básicamente en un criterio de una manera de limitar la posibilidad de nuevas plantaciones a los pequeños productores y una superficie límite muy muy baja, que eran apenas de 5 hectáreas. Luego en ese momento se presentaron instancias judiciales que llegaron hasta la Corte Suprema de Justicia, que todavía está esa causa, pero el propio INIM a principios de este año sacó una resolución en enero por la cual suspendía la aplicación de esa normativa, de esa limitación de plantaciones, que en los hechos, en la práctica, había tenido, la verdad, bastante poca incidencia. Y las nuevas superficies que se plantaron estos últimos años, no solo desde esa resolución, sino previo, un par de años antes, un relevamiento que hizo el INIM, en su mayor parte se implantaron en Misiones. Corrientes, que tenía para 2020 una superficie del orden de las 23.000 hectáreas, el último dato oficial es de 27.000, así que no ha habido una expansión descontrolada de los cultivos que pudieran traer problemas sobre oferta y perjudicar a los productores en general y en particular a los pequeños. Así que, por un lado, nos parece lógico que haya salido esa resolución, que evita este tipo de regulaciones que generalmente pueden ser que se tomen con un criterio de proteger a algunos, pero que terminan siendo perjudiciales en general para toda la cadena. Ministro, buen día. Que Corrientes no haya crecido más de lo que por allí uno pensaba, ¿es porque se respetó la legislación o porque ya el productor considera que se ha llegado al techo de producción? No, en alguna medida fue por la imposición de este tipo de restricciones, que si bien muchos de nuestros productores se presentaron en la justicia y alcanzaron medidas de amparo, en su momento la Asociación de Productores Molineros de Corrientes, que recordar que Corrientes tiene una característica muy particular, que es que en general la producción está integrada a través de empresas que tienen plantaciones propias o productores asociados o las cooperativas. Entonces no es la misma estructura productiva que la que tiene Misiones, donde en general la producción primaria está en manos de pequeños productores minifundistas que muchas veces no están adecuadamente integrados con el resto de los eslabones de la cadena, es decir, el secado, el secadero y la industria. Pero también muestra que los productores en general son mucho más criteriosos de lo que se supone, es que nadie va a plantar yerba con inversión, que significa plantar una hectárea de yerba es una inversión de entre 4 y 5 mil dólares por hectárea. Nadie va a hacer eso si no tiene expectativa de que va a colocar esa producción. Por lo tanto, es una decisión que realmente se toma con cierta responsabilidad, no es que uno... Y además, la plantación de yerba estuvo
permitida, sin restricciones, no solo desde el comienzo de las funciones del INIMA a principios de este siglo, desde el 2002, sino que también antes. Y los fenómenos que ocurren muchas veces, como le ocurre a la yerba mate, de ciclos de sobreoferta, de mayor producción o menor producción, están ligados en general no solo a la plantación, sino a otros factores de manejo, de producción, climáticos, etcétera. Ministro, sabemos que está en viaje y se ha tomado una parada en la ruta nada más para conversar con nosotros, así que no le queremos quitar más su tiempo, le agradecemos mucho este contacto. No, por favor. Y bueno, esperemos que en realidad la economía yerbatera encauce sus problemas de manera lógica, con el diálogo entre los actores, sin tener que recurrir a ese tipo de medidas que se tomaron en otro contexto y que perjudican a la mayoría y en este caso lo hacían concretamente con la producción de nuestra provincia. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. 8:49, Tere. Bueno, vamos a recordar nuestra consigna de hoy que tiene que ver con los delincuentes cada vez más